Audiolibro. En este espacio podrás descubrir muchas anécdotas reveladoras de un papa que supo conquistar a todos los hombres de buena voluntad. Hoy te ofrecemos un capítulo del Anecdotario de Juan Pablo II por Pedro Beteta López. Capítulo 3. Un día, Carol vuelve a casa, como de costumbre, con la comida y algunas medicinas para su amado padre. Entra en su cuarto y al momento sale conmocionado y blanco. Su padre ha muerto de un ataque al corazón durante su ausencia. Era el 18 de febrero de 1941. Aunque acompañado por sus amigos, físicamente Carol se queda solo. A los 20 años se quedó definitivamente solo en el mundo. Es destinado ese mismo año a trabajar en otra fábrica. Allí ha de transportar cal en cubetas. En una conversación con el autor francés André Froissart muchos años después, dejaría en el aire este comentario que denota la amargura de su alma en aquellos años, que son los años normalmente alegres de la juventud. Dice así: con 20 años, yo ya había perdido a todos mis seres queridos, incluso algunos a los que hubiese podido amar, como aquella hermana mayor que murió 6 años antes de nacer yo. En un viaje a Polonia, rememorando su juventud, siendo ya papa, en la iglesia de Wadowice, su ciudad natal, diría: «Aquí me acuerdo de mi honrado padre. Aquí nos poníamos juntos ante el altar del Sagrado Corazón». Pasemos la página a una nueva etapa de la vida de Karol Wojtyła, la llamada al sacerdocio. Ya ha quedado dicho en otro capítulo cómo aconsejaron abortar a la madre de Karol Wojtyła, aduciendo razones terapéuticas y de cómo ella se negó absolutamente a hacerlo. La vida es un don de Dios y siempre ha de ser defendida. De hecho, Juan Pablo II nunca cesó de proclamarlo así. A los padres deben los hijos la mayor parte de su vocación, y así lo pregonaba el Papa, diciendo: «¿Cuántos de nosotros deben también a la propia madre la vocación sacerdotal?» La experiencia enseña que muchas veces la madre es quien cultiva en el propio corazón por muchos años el deseo de la vocación sacerdotal para el hijo, y la obtienen orando con insistente confianza y profunda humildad. El Papa añadiría en la tradicional carta a los sacerdotes que escribía todos los Jueves Santos, en el año 1995 les dijo: «Así, sin imponer la propia voluntad, la madre favorece, con la eficacia típica de la fe, el inicio de la aspiración al sacerdocio en el alma de su hijo, aspiración que dará fruto en el momento oportuno». Y es en este tiempo cuando, solo, en medio del tumulto de los turbulentos acontecimientos de la guerra y de los duelos familiares, se hizo transparente en su alma joven el querer de Dios para él. En otoño de ese año, sabe ya con la certeza interior y personal que caracteriza cuando el Señor llama, que su camino es ser sacerdote. En otoño de ese año, sabe ya con la certeza interior y personal que caracteriza cuando el Señor llama, que su camino es ser sacerdote. Por eso en otoño de 1942 es aceptado como seminarista, pero clandestinamente, en la archidiócesis de Cracovia, ya que ha comenzado la Segunda Guerra Mundial y los alemanes no permiten el funcionamiento de los seminarios en Polonia. Así inicia secretamente Karol Wojtyła sus estudios de filosofía. Y más tarde lo recordaría con estos términos:
Muchas veces me preguntan, sobre todo la gente joven, por qué me hice sacerdote. Contestaré brevemente, pero tengo que empezar por decir que es imposible explicarlo por completo, porque no deja de ser un misterio, incluso para mí mismo. ¿Cómo se pueden explicar los caminos del Señor? Con todo, sé que en cierto momento de mi vida me convencí de que Cristo me decía lo que había dicho a miles de jóvenes antes que a mí: ven, sígueme. Y sentí muy claramente que la voz que oía en mi corazón no era una voz humana, ni era tampoco una ocurrencia mía. Cristo me llamaba para servirle como sacerdote. Sigamos con la historia. El seminario clandestino ocupa parte del Palacio Episcopal de Cracovia, pero Europa está en guerra y Karol tiene que sacar el tiempo de los ratos libres que le deja el duro trabajo de la cantera. Así, estudiando y rezando, se prepara para el sacerdocio. Ha de hacerlo en la clandestinidad, porque su vida no vale nada si descubren que es seminarista. De esta manera, el joven Karol Wojtyła está aprendiendo como aprenden todos los hombres en su propia carne, que su existencia no le pertenece, que la vida es de Dios y que tiene que ser preparado por Él para poder llevar a cabo su misión plenamente. Un hecho más se añade a la certeza de que la providencia es la que vela por él de una manera patente. Y fue un accidente de tráfico. Al salir del trabajo, la fábrica Solvay, donde Karol se había quedado hasta muy tarde estudiando, una noche regresa a casa y desfallece debido al cansancio y al hambre, cayendo al suelo. En aquel momento un camión alemán que pasaba lo atropelló y continuó sin detenerse. Allí quedó Karol, malherido hasta el amanecer. Al fin, es llevado grave a un hospital para que pueda ser atendido. La actitud valiente de Karol Wojtyła es admirable porque hubo de superar muchas veces el miedo que sentía y la incertidumbre en la que vivía. Con su sinceridad habitual, cuando le han preguntado si ha sentido miedo en su vida, él responde lo siguiente: pensando en mi vida, puedo decir que una experiencia inolvidable de peligro y de miedo es ciertamente la de la guerra. Yo tenía 20 años cuando en Europa y en el mundo se desencadenó la tempestad de la Segunda Guerra Mundial que sembró muerte y destrucción. Mi generación quedó marcada por el miedo a los bombardeos, las deportaciones y las represalias. Sí, lamentablemente yo sé lo que significa tener miedo. La persecución y la deportación. Al acabar la guerra, los nazis, antes de abandonar Polonia, redoblaron la persecución contra el pueblo polaco, fusilando sin piedad a todos los jóvenes que encontraban a su paso. Una noche también entraron en casa de Karol. Ya no vivían su padre ni su madre, pero él pudo esconderse en la cocina y allí se quedó rezando. Los nazis lo registraron todo. Suben y bajan, revuelven y miran habitación por habitación, pero providencialmente a él no le ven. Y de esta manera milagrosa, Karol de nuevo salvó la vida. En el año 1944, durante la invasión rusa de Polonia, Karol Wojtyła, más tarde Juan Pablo II, llevaba ya varios años estudiando clandestinamente para ser sacerdote. El exterminio judío, llevado a cabo por los nazis en los campos de concentración, sale a la luz. Mucho más tarde, en 1998, conocimos una historia publicada en una revista alemana que puede ser de interés relatar ahora. Una niña de 12 años, de nombre Edith, alemana, con origen judío, fue liberada con otras de una fábrica de armas, que era a la vez un campo de concentración, una vez que terminó la contienda militar. Se encontraba en situación precaria, al límite del desfallecimiento. Flaca, yerta de frío y hambrienta, esperaba no sabe qué
en el andén de un apeadero de tren, donde ni siquiera sabía si pasaría alguno o si de hacerlo pararía, pues ya nada le importaba. La vida se le iba y sin familia a quien recurrir, aquella joven, desmotivada, casi una niña, esperaba la muerte arrumbada allí. Algunos se cruzaron con ella. Iban a otra estación cercana, con la agilidad de quien sí sabe lo que quiere y a dónde va. Iban a una estación por la que sí pasaba y paraba un tren. Pero aquella pobre, ausente, mirando a la nada, impávida, esperaba a nadie. En aquel momento ella cuenta que pasó un sacerdote joven, lo recuerda Edith Thirer, que así se llama, y al verla se detuvo. Como su indumentaria era la típica del suplicio nazi, pijama a rayas horizontales, le preguntó por su nombre. Algo le hizo estremecerse y caer en sí. Y es que desde hacía varios años nadie le había preguntado por su nombre. Había sido solo un número en constante peligro de ser tachado de las listas. ¿Qué ocurriría? Lo sabremos en el próximo capítulo.